¿Listo? ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes con todos. Gracias por estar acá tan bien a la hora. Profesor, Así. buenas tardes. Buenas tardes, Antonella. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michael? Buenas tardes, Fabiancito. Buenas tardes, Natalie. ¿Cómo están? Qué gusto saber de ustedes. A ver, ¿cómo estamos? Listo. Entonces, vamos a esperar un momento más para que vayan entrando los demás jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. De parte, estoy muy contento de poder conectarme con ustedes. Bueno, para mi persona, en forma personal al menos, ha sido una semana bastante complicada, bastante difícil. Yo luego de que de los estudiantes ya pueda conversarles y así no estar repitiendo constantemente la misma pelota, ¿no? Pero igual, con muchas ganas de que ustedes aprendan por esas dificultades que se tuvo que entrar a 4:30, a las 4 me era imposible, pero bueno, 4:30 ya se puede hacer el trabajo que sea muy adecuado. Me indican también su tutor que tienen ustedes una gran cantidad de carga, entonces está disminuyendo. Bueno, se hace una flexibilización sobre todo lo que ustedes están haciendo. De parte mía, por lo menos, no tengo la idea de que ustedes pasen mal tiempo, al contrario, es que aprovechen el tiempo y que les sea pues útil. Entonces, yo lo que quiero solamente es que aprendas, nada más. Yo quiero que aprendas, yo quiero que conozcas, te voy a exigir un poco, sí, no te voy a culpar, no, sí te voy a exigir, pero tampoco no quiero atiborrarte de tareas. No, no es la clase de aprender, no es atiborrarte de tareas. Muchos estudiantes me han estado llamando, me han estado mensaje de texto, me disculpo por no haber devuelto todas, pero es que la cantidad de tareas que tengo es tan terrible que, bueno, no se podía, imposible, incluso por eso que estoy con dificultades. Bien, estamos siendo ya 14 estudiantes, bueno, ya estamos casi ya más de la mitad. Bueno, les comento que esta semana, al menos en la parte de la familia de mi esposa, falleció su tía y fue una situación bastante complicada, ¿no? Estoy 3 días fuera de la semana, son 3 días que tampoco no he dormido casi nada, estoy bastante somnoliento, pero bueno, solamente explicarles sobre la situación, ¿no? Sobre qué ha pasado, ¿no? También mostrar y ver cuál es la normalidad o la nueva forma en que se ve, al menos acá en Lima, ¿no? Se tiene una situación bastante complicada y bueno, no hay problema, ¿no? Si alguien se me pregunta qué pasó, ¿no? Bueno, murió de cáncer la tía de mi esposa, un cáncer bastante avanzado y al menos acá no hay forma de cómo una persona fallecer se le diagnostica que haya muerto de cáncer. A todo el mundo se le manda por COVID. Una situación que no sé si estará pasando por allá donde están, no lo sé, o pueden preguntar, pero al menos acá está. Es una situación complicada, no quiero yo hablarlos con mis problemas, yo lo sé. Así que, bueno, esa situación ya ha sido resuelta, ha sido ya superada, ha sido mejorada. Bueno, y las disculpas del caso, acabo de explicarles las razones. Pero bueno, vamos a hacer la clase con mucho ánimo, con mucho esmero, con muchas ganas, con un poco de sueño, pero igual con muchas. Hoy quiero que aprendan un poco más de triángulos. Hoy quiero que ustedes sepan en la continuación del tema de triángulos. Ya les había mandado la teoría de esta clase la semana pasada para que ya la vayan leyendo, porque es eso, es leer, es practicar más que todo. Estuve haciendo una gran cantidad de información, de capacitaciones para poder mejorar cómo llegar mejor a su trabajo, sus archivos, y ya tengo la solución perfecta. Que la próxima semana ya ustedes van a verlo, ya van a verlo nada más porque todos ustedes pueden verlo. Entonces, solo se necesita su correo electrónico y su nombre, es todo. Y todo lo demás corre por su cuenta. Vamos a hacer que ustedes sean más interactivos, ya no se lleven tareas a sus casas, ya no hay necesidad de todo eso, ya no habrá tareas. Solo tienen que llenar esos cuestionarios que Buenas automáticamente les... tardes, profesor. Muy buenas tardes. Que les darán a todos ustedes automáticamente sus notas, les van a ver cómo están viendo y si necesitan alguna mejoría por ello, solamente me mandan un mensaje de texto, o bueno, un mensaje de texto a mi celular o a mi correo, y yo les puedo generar ya más exámenes. O sea, la idea es que ustedes no se evalúen, así va a ser la situación. Todos vamos a mejorar, ustedes lo pueden hacer
en el momento que ustedes quieran, lo envían nada más, lo envían de inmediato y vamos a poder ver todas sus evaluaciones desde la primera semana hasta la siguiente. Así que si alguno de ustedes no pudo enviar por algún motivo su problema, su archivo, sus soluciones, no hay ningún problema, porque con esto resolvemos absolutamente todo. En la semana voy a hablar con el coordinador porque las actualizaciones terminaron recién hoy he terminado las actualizaciones, voy a comenzar a hacer esos archivos y bueno, listo, con eso vamos a tener todas las situaciones resueltas. Entonces, con ello ya espero que las cosas ya estén bastante claras. Bueno, las clases sí, vamos a seguir haciéndolas acá con muchas ganas, ya sabes que hay que ponerle pilas, hay que ponerle ganas, aunque las cuestiones sean complicadas, nosotros nos mantenemos firmes para adelante. Bueno, muchachos, creo que ya fue demasiado de mi persona y de hablarle de cosas que ya han pasado. Bueno, algunas son buenas noticias, ya no vas a tener tarea, ninguna tarea, ya no vas a tener tareas. Lo que sí vas a tener algunas pruebitas que son rápidas y ya, pues eso lo hacemos y lo mandas. Yo voy a estar enviándoles, van a darse cuenta que eso lo llenar un cuestionario, lo llenas, tienes tu nota de inmediato, y también incluso hasta el solucionario. O sea, todos vamos a ganar, van a tener ustedes todo clarísimo. Bueno, muchachos, no vamos a quitar ¿En mi serio no tiempo. habrá tareas, profesor? Sí, Sebastián, así es, ya no habrá tareas porque sé que muchos de ustedes se complican, o sea, tienen muchas cosas. Lo que sí puedo darles es prácticas extras, eso puedo darles, ¿no? ¿Ok? No soy Sebastián. Ah, perdón, disculpa. Edwin, ¿no? Sí, Edwin, dime. Sí, disculpa, un poco mal acá. Sí, Eh, no hay problema, no hay problema, disculpa, es mi culpa. Entonces, como le decía, entonces ya lo de tareas vamos a dejarlo. Al contrario de ello van a tener ustedes pruebas que la pueden hacer durante todas las semanas. O sea, son pruebas rápidas. Van a tener claves, o sea, igualito. Va automáticamente a tener sus respuestas. Van a tener ustedes la nota de inmediato. La nota de inmediato también la registro. O sea, todo va a ser online. Y si a alguno de ustedes le salió mal una prueba o me fue mal la prueba, me mandas un correo, tienes mi número, mi correo electrónico y me mandas. Y yo genero para los que necesiten ayuda, especialmente para los que necesitan ayuda, yo veo que están bajitos, a ellos les voy a mandar, ¿no? Los que están ya con buena nota, listo, ya son todos resueltos. Y con eso vamos a ganar tiempo, ustedes van a tener más calidad de tiempo de vida con su familia. Voy a mandar este archivo, bueno, voy a mandar toda esta idea porque tengo que armar todo eso y bueno, igual voy a mandarles eh, hoy día unas preguntas de refuerzo, porque es eso, voy a mandarles preguntas de refuerzo. Ustedes ya lo pueden enviar, si gustan lo envían, si no gustan no lo envían, ya no hay necesidad de eso, o sea, ya no llevan tareas. Pero igual les voy a mandar preguntas para que ustedes resuelvan como para practicar. ¿Sí? Entonces, eso quiero que entiendan desde ahora, voy a trabajar con eso, estaba buscando en serio hacer eso porque veía que tenía dificultades y con esto ya queda resuelto completamente esa situación. Bueno, espero que eso les dé bastante gusto, al menos a mí sí me dio mucho gusto y ya voy a plantear eso y ya con eso va a quedar. Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con lo que va a ser la sesión de hoy día. Como decía, la disculpa de caso, una dificultad mía, pero bueno, ya los estudiantes han logrado escuchar. Si tienen alguna duda, siempre saben que tienen la confianza de poder activar su micrófono, ustedes lo pueden activar y llamar, hablar, es el chat también coincido o considero siempre a mis estudiantes muy respetuosos de lo que quieren hacer. Y si hay alguno que tenga alguna dificultad, bueno, todos tenemos la potestad de decir, de señalar, ¿no? Quién es el que está portándose mal y darle también la forma adecuada de decir cómo tienen que hacerse las cosas. Muy bien, no hay más que decir, jóvenes, vamos a empezar con lo que es el tema. Hoy sí no pude mandarles el archivo, pero igual ya tengo hecho el archivo. Y vamos a comenzar entonces con esto. Para ello, hoy estamos viendo en lo que es el tema de hoy. Estamos entrando a la semana 5 y en esta parte vamos más que todo a ver la parte de triángulos 2. Ya la clase pasada estábamos hablando de triángulos 1, donde había que completar ángulos y buscar los lados. Especialmente buscamos nosotros mucho lo que eran los triángulos isósceles, no sé si se acuerdan, ¿sí? Era completar y triángulos isósceles, ¿no? De eso se trataba. Ya, hoy día vamos a ampliar esa idea. Para ello ampliamos un poquito el marco teórico que tenemos. En la teoría de hoy vamos a recordar algunas partes más de triángulos 2. En ello vamos a ver lo siguiente, ¿no?
vamos a hablar de la clasificación de los triángulos. Ya sabemos que existen triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Eso lo usamos la clase pasada. Ese es bien conocido porque es el teorema de Pitágoras. Y estos dos no son tan conocidos, entonces, pero lo usamos la clase pasada, entonces lo estamos recordando, ¿no? Mayor que 90, el lado mayor es más grande. Menor que 90, el lado más pequeño es menor. Y la suma de cuadrados. Es una idea bastante bonita. Y la clasificación por lados puede ser equilátero, escaleno, isósceles o escaleno. Equilátero, lados iguales, ángulos iguales. En isósceles, dos lados iguales y el tercero diferente llamado base. La palabra base quiere hablar de apoyo. Y escaleno quiere decirme lados distintos. No hay ninguno que sea igual y por tanto los ángulos también son distintos. Lo que sí, a mayor lado se le opone mayor ángulo. Por eso es esta relación. A mayor lado A se le opone un mayor ángulo. Al lado más pequeño se le opone el ángulo más pequeño. Esa correspondencia nos ayuda mucho a construir. Lo otro que debemos de tener son las líneas asociadas, que ya se les mandó el archivo pasado, así que ya no lo he puesto esta vez. ¿Qué es una línea asociada? Es un segmento. Si no tiene ninguna operación, ningún gusto, es una seriana cualquiera. La seriana puede ser interior o exterior. Y dentro de las serianas, en las interiores tenemos la bisectriz, por ejemplo, la mediana, ¿no? Entre líneas bastante conocidas. Y en las exteriores está la altura, que puede estar exterior o también puede ser interior, depende de cómo sea el tipo de triángulo. Como recta tenemos a la mediatriz es una recta completa. Y bueno, y acá justamente nos hablan entre interiores y exteriores, las serianas notables son la mediana, altura y bisectriz, son las más conocidas. Acá aparece la bisectriz exterior, no está puesta porque también es una bisectriz, solo que es del ángulo externo, pero al final es una bisectriz. Pero fuera de todo este tipo de líneas, que ya se les puso la clase pasada, que tienes el material, puedes revisarlo, chequearlo, ahí está todos los detalles sobre cómo se trazan y ello. Están los ángulos que se ubican entre bisectrices. Y cada uno tiene una demostración completando ángulos, sumando 180. Y este de acá es bastante sencilla. Me dice, bueno, si tengo un triángulo y trazo dos bisectrices, el ángulo de aquí es 90 más la mitad, ¿no? Si tengo un triángulo y esta vez trazo dos bisectrices exteriores, el ángulo de acá es 90 menos la mitad. Pero si trazo un interior y un exterior, este ángulo es la mitad de ellos. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar comprobando primero estas tres demostraciones, porque aquí es solo teoría, ¿no? No hay mucho que decir. Pero estas sí son demostrables. Vamos a demostrar estas tres. Y lo siguiente, vamos a entrar ya a la parte de trazos auxiliares. En trazos auxiliares hay que conocer este trazo que está muy conocido, muy famoso. El famoso alfa 2 alfa. Si un ángulo es el doble del otro, existen dos tipos de trazos. Un trazo que es interior y un trazo que es exterior. Entonces, vamos a ver estas 5 cosas. Las 3 de aquí y las 2 de aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? De eso se va a tratar. Vamos a trazar de estas de aquí. Para eso vamos a trabajar con el Open Board. Vamos al Open Board. Acá estaba ya dándoles la forma del trazo largo, después lo vamos a ver. Y vamos a trabajar, como te acabo de decir, con esos 3 teoremas y el trazo auxiliar que va a ser muy importante para... Entonces, lo primero que hacemos es comprobar por qué cumple eso del 90 más la mitad. ¿Y para qué sirve? También vamos a analizarlo. Si nosotros tenemos un triángulo, ahí está. Ya, ahí será. Y trazamos la bisectriz, ahí está. A ver. Listo. Ahí queda. Y como es bisectriz, no se olviden que en una bisectriz el ángulo es la misma. ¿Sí? El ángulo es la misma cantidad, beta, beta. Entonces, ¿yo qué tengo que mostrar? Que este ángulo de acá, X, es 90 más la mitad del ángulo teta. Eso hay que demostrar. ¿Qué utilizamos? Tenemos que todo suma 180 en el triángulo grande. Entonces, tengo que E teta más 2 alfa más 2 beta es 180. Eso está claro. De aquí puedo tener que 2 alfa más 2 beta
es 180 menos teta. Y como ambos tienen mitad, entonces simplemente voy a dividir entre 2. Entre 2, entre 2 y entre 2. De acá me queda alfa más beta igual 180 entre 2, 90 menos teta. Todavía no hemos demostrado todavía nada, todavía no hemos demostrado nada. Y en este triángulo de aquí, la suma de todos es 180. Entonces, ¿qué tenemos? Que x más alfa más beta me da 180. Alfa más beta es 90 menos teta medios. Entonces, de acá puedo pasar, el pasar restar sería 90. Y el teta medio que está restando pasa lo que lo sumando. Y con eso comprobamos el teorema. ¡Oh! ¡Qué bonito! Dices, ¿no? Quedó muy bien. ¿Cómo funciona? Sí, porque esa es la idea, ¿no? ¿Cómo funciona? Ya, profe, está bonito. Lo ha demostrado. Qué bacán, profe. Qué hermoso. Ah, qué bacán, profe. Ya, ¿y cómo lo uso? ¿Para qué sirve? Bueno, primero hay que conocerlo. Lo primero es que tú lo reconozcas. Por lo tanto, si yo tengo acá un triángulo, ¿sí? Si yo tengo un triángulo y trazo dos bisectrices, entonces mi idea cuál va a ser. Si yo trazo acá bisectriz, ¿ok? Y yo veo acá bisectriz, entonces yo pongo si él es 40, pregunta cuánto vale x. Primero, x valdría, según la fórmula 90, más la mitad de 40, 20 más 90, 110 grados. Listo, así funciona. Bastante sencillo, ¿no es así? Como les decía, yo no quiero que estés ahí pendiente de tomar foto, todo eso te lo voy a mandar a tu, uy, se me olvidó. Entonces lo vamos a copiar, Claro. vamos al Classroom. Gracias, se me había ido todo. Gracias, gracias. Como siempre, tan atentos ustedes. Entonces, eso lo mando al Classroom. Yo te lo voy a exportar como documento. Vamos a exportar. Acá está el documento. Exportar. Todo te lo voy a exportar a tu Classroom y ahí vas a ver. Ah, ya, así lo demostró el profe. Sí, ¿no? Ahí está la demostración. Ustedes ya están solamente atentos y me dan todas sus observaciones. Porque eso sí, me dan las observaciones. Profe, no se entendió, profe, no entendí, ¿puede explicar? Claro, yo con gusto. Saben que acá yo estoy acá para poder ayudarlos. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Vamos a abrir una, sería, ya está, listo. Pues acá vamos a poner acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicole. ¿Estamos? Muy bien, ya está. Entonces, ya está en su... Después luego lo subo para, como ustedes saben, ya lo vamos a subir. Entonces, en esta primera etapa estamos trabajando con ello. Y ahora, ¿cómo funciona? Vamos a fusionarlo con otro. Esto está fácil. Ahora, lo inverso que puede hacerse en esta pregunta sería, si te doy el ángulo X, por ejemplo, 110, podrías calcular el ángulo de acá, y claro, tú debes decir, él es 90 más la mitad, y puedo calcular. O sea, o bien te doy el de arriba, o bien te doy el de abajo. Pero, para utilizar esta técnica que necesitas, dos bisectrices, ¿no? Dos bisectrices. Las dos interiores. Ojo. ¿Ya? Listo. Ahora sí, votamos. Vamos con el siguiente teorema. El siguiente teorema nos decía que teníamos dos ángulos, dos bisectrices exteriores. Esta de acá también es muy utilizado en problemas y por tanto tenemos que tener todo el cuidado del mundo al momento de trazar. ¿Ah? Así que trazamos y trazamos. ¿Ya? Una vez hecho eso, recordamos que esta va a ser bisectriz, omega, omega, y esta va a ser bisectriz, vamos a ponerle phi y phi. Este ángulo le vamos a poner un ángulo θ y voy a calcular x. Ya. ¿Qué vamos a demostrar? Que x es 90 menos la mitad. ¿Cómo demostramos eso? Ahí. Si yo veo que el triángulo ABC, acá puedo ver el triángulo ABC, me doy cuenta que para este ángulo es el ángulo externo. Entonces, acá vamos a poner, ya. Me doy cuenta que 2 veces omega, que es el ángulo externo. Y que 2 phi, que es el ángulo externo.
Entonces, yo me acuerdo de la clase pasada que la suma de internos era 180. ¿Y la suma de externos cuánto era? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, jóvenes? Puedes activarlo en tu chat, puedes activar tu micro. 360. 660, lo máximo, la gente, como siempre, muy atento. Entonces, yo tengo un externo, tengo dos externos, calculo el otro externo. ¿Se alineó? Pues si tengo externos, uso externos. Profe, pero si es teta, ¿quién sigue el de aquí? A ver, ¿alguien se acuerda cuánto va a 180 menos teta. lo máximo la gente, como siempre, 180 menos z, que sería el suplemento. Muy bien. Entonces, tenemos que ya tenemos los tres externos. Acá habría un externo, dos externos y tres externos. Tengan cuidado, por favor, porque a veces los estudiantes creen que el externo solo es este pedacito o este pedacito. Para que no te equivoques, por favor, siempre delinea tu triángulo, delínealo y prolongas. Línea con prolongación, línea con prolongación, línea con prolongación. ¿Ves? Ahí no te debes equivocar. ¿Ya? Una vez hecho eso, ahora sí, utilizamos la idea que me estaban indicando. ¿Cuál era? La suma de los ángulos externos es 360. Por eso que decimos 2 omega más 2 phi más 180 menos teta es 360 por ángulos externos. De ahí sale que 2 omega más 2 phi es, pasamos al otro lado, sería 180 más teta. Lo dividimos entre 2, jóvenes, lo dividimos entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2, a todo el mundo entre 2 para sacar la mitad. Y me queda omega más phi igual 90 más teta. Una vez que tengo eso, utilizo este angulito, este triangulito, como en un triángulo la suma es 180. Le ponemos x más omega más phi me da 180. Pero este valor ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 90 más teta. Listo, jóvenes, lo pasamos al restar. A 180 le quito 90, me queda 90. Él es más, pasa al otro lado menos, teta. Listo, facilito. ¿Cómo lo utilizo, profe? Ya lo vas a utilizar cada vez que tengas dos bisectrices exteriores. El anterior era con dos interiores, ¿no es así? Ahora estas son con dos exteriores. Entonces, siempre tengan eso claro. ¿Cuándo lo uso? Para que yo pueda buscar. Yo veo dos exteriores, entonces sé que voy a utilizar este de acá. Por ejemplo, pongo acá omega, omega, y por acá pongo phi, phi. Fíjate que le vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora pongo acá 70 y acá te pongo el ángulo. Entonces, tener cuidado. Según la fórmula, este 70, ¿a qué es igual? A 90 menos la mitad de teta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así sería. El ángulo 70, o sea, este ángulo es 90 menos la mitad. ¿Y por qué? Porque son dos externos. De aquí, si paso a restar, a 90 le quito 70 y a teta medios lo paso a sumar. De aquí, ¿cuánto vale teta, jóvenes? El doble. 40. Perfecto. Así, preguntas, adelante. Claro que sí, Edwin, se puede utilizar definitivamente también esa técnica. Muy buena idea. La técnica del pescadito, como se dice, la equilátero. Sí se puede utilizar. En ese caso utilizarías omega más phi igual a 70 más teta. Igual habría que despejar omega más phi de aquí, ¿no? Y luego desarrollas. Muy buena idea, excelente. Qué bueno que ustedes tengan más de una técnica. Porque esas son, mientras más técnicas ustedes tengan, jóvenes, les va a ser más fácil hacer los problemas. ¿Ya? Ok, no sé si alguna pregunta quedó. No sé si no está claro. Ahí está la demostración y una aplicación rápida. No es difícil. Lo que sí tienes que ver es qué usas. La primera fue dos interiores y esta de acá es dos exteriores. ¿Ok? ¿Listo? Como te dije, todo va a estar en tu classroom, todito. Quiero que solamente prestes atención y que participes. Eso sí, participa. Tienes chat, tienes micrófono, como gustes. Participa, nomás muchachos. Vamos con la tercera. La tercera, y esa es la que tenemos que tener cuidado, es una interior y una exterior. Hablamos de bisectrices. Una interior y otra exterior. Entonces, esa situación se hace un tanto complicada, pero si ya lo tienes con la forma que te acabo de decir, ya no te va a ser difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a hablar de una interior, acá está bisectriz interior, y acá vemos una exterior. Entonces, nuevamente la relación de estos ángulos que están quedando, ¿no es así?
¿Qué vamos a mostrar? Que L es la mitad. ¿Cómo hago eso? Recordamos una propiedad que vimos en la clase pasada. Esta propiedad la vimos en la clase pasada, que este ángulo X era, ¿qué cosa? La suma de estos dos valores, ¿no? Amable. X era amable. ¿Ya? Eso lo contamos. Entonces, eso voy a aplicar acá. Este ángulo es la suma de ellos dos. Así que 2 omega es igual a 2 alfa más teta. Lo voy a pasar a restar los dos. Ahí está. Y luego, como ambos tienen 2 y 2, le voy a sacar mitad. Es solamente un artificio matemático. Y aquí tendríamos que omega menos alfa, ¿cuánto vale? Teta menos. Ahí está todo bien. Va. Ahora, en este triangulito, en este de aquí, mira, 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 este ángulo es externo, es la suma de ellos dos. Entonces ponemos acá, así también que puedo yo decir que omega, en este triangulito lo puedes ver, ahí está, mira, 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 ahí está. Y la suma de estos dos es alfa más x. Entonces este alfa puede pasar de estar, entonces x ¿cuánto vale? Omega menos alfa. Y omega menos alfa, ¿qué es? Teta menos. Ahí está. Los tres puntitos, el cuadradito que quiere decir lo que queríamos demostrar. Correcto. ¿Cómo lo utilizo, profe? Lo vas a utilizar cuando tengas, bueno, ahí está claro, ¿no? Vas a utilizarlo cuando tengas una bisectriz interior y otra exterior. Ahora, ¿cuál va a ser lo molesto? Tienes que reconocer si la bisectriz está dentro o si la bisectriz está afuera. Eso va a ser lo molestoso. Entonces, tengo que estar ahí viendo el problema, profe. Este es interior, este es exterior. Ah, ya, entonces es la mitad, ¿no? Somos la mitad. En cambio, los otros eran 90 menos y 90 más, ¿no? Tener cuidado con ello. Profe, ¿cómo hago para no equivocarme? Practicando. Sí, siempre te voy a decir eso, practicando, que es que no hay de otra forma. Muy bien, ahí está. Vienes un interior, ves un exterior, bisectrices estamos hablando, por propiedad, entonces X que es la mitad de 80. Y la mitad de 80 implica que X ¿cuánto vale? 40. ¿Listo? Esto simple. Ahora, también se puede ver al revés. Si yo te decía que valía 30, ¿quién era el doble, no? 60. También se puede leer de esa forma y no habrá problemas. Muy bien, muy bien. Vamos a exportar el PDF. Aquí está. Le vamos a poner teoría 3 porque es la tercera parte de la teoría. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpen, no sé si hay algo que no quede claro. Si es así, se pregunta. Para eso estoy, para que pueda ayudar. Todo tranquilo. Sí. Ahora, claro, una pregunta que puede ser, profe, ¿cómo lo aplicamos? Ya, eso va a ser en la dirigida. Ahorita hacemos. Entonces, acuérdate, las tres formulitas las vamos a utilizar, yo las voy a estar recordando para ello. Y para terminar ya el marco teórico, como verás, lo estoy haciendo cortito, yendo, como se dice, al grano. ¿Qué necesito que sepas? Como decimos, haciendo la pulpita, lo que necesito que sepas sí o sí, y no atibojarte de datos, es el trazo auxiliar. Entramos a una parte que a muchos no les gusta, a muchos otros nos apasiona, me sumo a ello, y otros lo odian. Así que esto es amado y odiado. Así que muchachos, eso no tengo otra opción. Vamos a entrar un poquito a esto, a lo que conocemos como trazos auxiliares. Hay muchos trazos auxiliares, muchísimos, ¿ya? Pero vamos a hacer, voy a trabajar solo uno, ¿sí? Uno. Como se dice, poco a poco, mejor, ¿no? Y aprende. Y también vamos a ver cómo se aplica. A ver, el primer trazo auxiliar está acá. Si en un triangulito, bueno, ya sabes que un triángulo tiene tres lados y tres ángulos interiores también. Un ángulo es el doble del otro. Por favor, esto es importantísimo. Un ángulo es el doble del otro. Él es alfa y él es el doble. Se puede utilizar en cualquier forma. 40, 80, 10, 20, 30, 60, 50, 100. Entonces, tienes que estar tú atento a ver el doble. Cuando esto pase, puedes hacer dos tipos de trazos. Explico. ¿Cuáles son los tipos de trazos? El primer trazo es un trazo interno. Uy, ese sí salió chueco. El pulso, mucho el pulso. La Oh, mano. sí, esa mano, no puede ser, ¿no?
Ahora, mira, ahora sí, mira, ahora está derechita, exacto. Entonces, fíjate qué se ha hecho. Fíjate, quiero que veas el trazo. El trazo que ha hecho, ha reflejado el ángulo, ¿no? Lo ha reflejado. Entonces, ya, profe, reflejo el ángulo. Perfecto. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que él es la suma de ellos dos, no? Claro. Entonces, si él es 2 alfa, si él es alfa, entonces, ¿cuánto es ese ángulo? Ah, claro, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. Con este trazo, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado dos cosas. Primero, como él es 2 alfa y él es 2 alfa, este ladito y este ladito, ¿cómo son? Iguales. Pero él es alfa y él también. Entonces, este ladito y este ladito, ¿cómo son? Iguales. Esa idea es espectacular. Esa es la técnica del trazo interno. Pero también es posible, porque acá hay varias posibilidades, en geometría especialmente bastantes vas a encontrar, que no te convenga eso, que por espacio, porque hay dificultades en el trazo, todo depende de las situaciones en las que nos encontremos. No vamos a encontrar que también existe otra opción. A ver, hace un momento te dije que reflejamos el 2 alfa, ¿sí o no? Bueno, pues una pregunta básica es, profe, si reflejamos 2 alfa, ¿por qué no reflejamos alfa? Esa es la segunda opción. Vamos a reflejar ahora ya no 2 alfa, sino reflejamos al alfa. Entendemos que si está a la derecha, ¿dónde la voy a reflejar? A la izquierda, es evidente. Entonces vamos a reflejarla. Vamos a trazar por acá un segmento y por acá plazamos. Ahí está. ¿Y qué vemos? Vamos a ponerle acá alfa. ¿Se ha visto? Entonces estoy reflejando el alfa, ¿no? Acá reflejé el 2 alfa, y sería interno, y acá reflejo el alfa, y esta vez sería externo. La misma idea, muchachos. Este ángulo es la suma de ellos dos. Así que si él es alfa, ¿este ángulo cuánto vale? Vale alfa. ¿Qué hemos ganado con ello? Te explico. Profe, si él es alfa y él es alfa, estos dos como son iguales. Perfecto. Pero fíjate el triángulo externo, el grandote. Si él es alfa y él es alfa, el triángulo grandote es isósceles. Lo que implica que este lado y este lado como son iguales. Entonces, estos dos trazos funcionan siempre y cuando tenga un ángulo el doble del otro. Entonces, siempre tienes que estar mirando 40-80, 30-60, 10-20, 35-70. La cosa es que sea el doble. Si ves el doble, ya sabes, puede ser interior o exterior. O sea, duplicas el doble para adentro o duplicas el chiquito para afuera. Y lo define, vas a definir otro. Por eso vamos a hacer problemitas y con ello te voy a explicar. Todo acá también lo llevamos, lo exportamos. Y como te dije, todo va a estar justo en tu caso, ¿no? Todo va a estar. Entonces ya tú puedes revisar, chequeas todo eso. Muy bien, con todo eso estamos listos para hacer la dirigida. De frente vamos a la dirigida para que ustedes ganen esa velocidad que tanto quieren. Así que vamos a mostrar acá escritorio y vamos a ver justo nosotros la pregunta de la dirigida. Ustedes en este instante no están viendo nada, están porque estoy capturando la pregunta. Acá ya la capturé. La llevo, aquí está la pregunta, la movemos, la vamos a poner por acá para que ustedes puedan verla, puedan chequearla. Si no la ven, me avisan, profe, no se ve, profe, la normal, yo para volver a poner, no me molesta para nada. Al contrario, quiero que ustedes lo aprecien. Profe, está muy chiquito, también me dicen, ¿ya? Yo lo estoy agrandando, suficiente para verlo yo, pero si ustedes necesitan que se vea más grande, me avisan, por favor, ¿sí? En eso me van a ayudar ustedes muchísimo, por favor, ¿ya? Ok, entonces hasta ahí todo tranquilo, ¿sí? Listo. Vamos a ver. ¿Qué me dice acá? Una pregunta de texto siempre tienen que leerlo con calma y plantearlo también con calma, ¿sí? Ya hemos visto las opciones. La clase pasada ya te había mostrado que había que completar ángulos y ver los laditos buscando isósceles, ¿sí? Ahora se está agregando la idea de los bisectrices, has visto que son tres propiedades, y el doble, el ángulo del doble, ¿no? Como es el doble, reflejo. O reflejar el ángulo grande o reflejar el ángulo chico. La geometría es reflejar, trazar líneas y ver la figura de todo un poquito.
Así que eso es la idea. Empecemos. Para la pregunta 1 tenemos lo siguiente. Nos indica lo siguiente. ¿Qué cosa? En un triángulo ABC. Profe, en un triángulo ABC, ¿qué triángulo haces? Traza cualquier triángulo. Digamos que me equivoco, normal. Uy, verde no quiero. ¿No? Entonces trazamos un triángulo cualquiera. Recomendación que sea un acutángulo y escala. Es la recomendación. ¿Ya? Listo, ahí está. Y como dice ABC, pues entonces le vamos a poner A, B y C. ¿Está ahí todo bien con eso? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Ahora me dicen, se ubica el punto Q en su interior. Recuerda que esta es la región y la interior sería esta parte. Profe, ¿dónde? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, pero hay muchos lados. Tú elige un punto cualquiera. Yo, por ejemplo, utilizaré el de aquí. Pero si hiciera por otro lado, no importa. Al final es un bosqueo. Si hay algo que corregir, borramos y lo corregimos. Me indica, se ubica el punto Q en su interior. Perfecto. Tal que BQ es igual a C. Ah, BQ. Entonces, profe, pero no hay BQ. Trazamos, ¿no? Trazamos B. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice? BQ es igual a AC. ¿Ok? Entonces, BQ debe tener el mismo tamaño que AC. Profe, no aparece. Atracamos que es así, ¿eh? Atracamos, así, sí, atracamos. Yo también veo que no es igual, pero vamos a suponer que lo es. Así que no me hago problema. Es igual. Listo. Entonces ponemos que esto de acá es igual a esto de aquí. Cuando son figuras externas, o sea, cuando la línea es larga, hacemos marcas iguales largas. Por ejemplo, esta, algunos dicen el culebrón, como gustes. La cosa es que sea una marca larga, para que así recordamos que es todo este tamaño es igual a todo este tamaño. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? Sigamos leyendo. BAQ 4 alfa. BAQ, profe, sí. BAQ. Ah, ya, sí. Así es. BAQ. Así sería. Que verde no. Ahora sí. BAQ. Y de una vez ya. Vamos a trazar el otro por si acá, ¿no? Para que digo que lo utilicemos. Ya que esté ya, que esté trazado. Listo, como se dice por si acá. BAQ, ¿cuánto vale? 4 alfa. Entonces, este ángulo vale 4 alfa. BCA, ojo, tengo cuidado, BCA, todo este ángulo. ¿Cuánto vale? 2 alfa. Ten cuidado, es 2 alfa el grande. Ni el chiquito de acá, ni el chiquito, es todo. Y me pide, y también me indica que QAC, ¿cómo se lee QAC, profe? QAC. QAC. QAC sería esta cavidad, según el problema, vale alfa. Y también QBC. QBC. QBC sería esta cavidad, según el problema, ¿cuánto vale? Alfa también, ¿sí? Vale también alfa. Que nos pide el problema, valor alfa. Bien, jóvenes, tenemos entonces acá los datos del problema, no hay más. Cuando vemos la pregunta decimos, ¿qué hacemos, no? Ni idea, profe, no, nada que yo veo eso. Se ve feo, profe, no tangible, no sé nada, ¿cómo voy a hacer eso? No sale, profe. Entonces podemos suponer esas cositas. Ya. ¿Qué te dije en la clase pasada? Hay que completar ángulos, ¿sí? Profe, completamos ángulos, chévere, profe, ya. El problema en este problema, en esta situación, es la siguiente, que no hay ningún ángulo conocido. No hay ninguno, no hay ni 80, ni 100, no hay nada. Entonces, completar ángulos, complicado, complicadísimo. Profe, entonces, ya bien. Complicado completar. Profe, Adelante. ¿me sale 20? Correcto. Está al máximo. Muy bien, muy bien. Bien, profe. No, muy bien a ti. Excelente, excelente. Bueno, como les decía, jóvenes, la idea en este caso, ¿cuál va a ser? Vamos nosotros a completar o líneas que van a ser guías. Profe, ¿pero qué líneas? Ahí está. Ahí viene la parte donde uno tiene que observar. Podemos, porque según esto de acá, podemos seguir esta línea,
o seguir esta línea. Pues hay varias opciones. ¿Cuál línea me va a convenir? Ya, la experiencia te va a ayudar. O sea, ¿qué implica? Trázalas y fíjate qué sale. Voy a propósito fallar las siguientes para que veas qué va a pasar cuando vamos a experimentar. A ver, te voy a explicar. Tal como está, yo no puedo hacer suma 180 porque no tengo este ladito, ¿ves? Entonces no tengo nada. Quiero utilizar estos lados, pero no aparece ningún isósceles, no aparece. Entonces también lo entiendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi idea? Allá, mi idea va a ser prolongar líneas. ¿Puedo prolongar estas? Sí, pero no me da nada nuevo. Igual que aquí, aquí, aquí. ¿Ves? Las interiores son las que puede ser. No, profe, pero ¿cuál? Vamos a probar. Quiero que tú veas qué va a pasar. A ver, imaginemos por un instante que quiero prolongar esta línea CQ. Entonces, CQ está por acá y trazo. No, por decir. Si quisieras eso, yo de frente te diría, ok, trázate CQ, este ángulo lo conoces. Profe, este ángulo sería la suma de este más este ángulo. ¿Este ángulo lo conozco? No, profe. ¿Este ángulo lo conozco? No. Conclusión, ¿conoces el ángulo? No. ¿Qué implica? Que este trazo no me sirve. Sí, no sirve, lo siento. Pues, profe, o sea, por pura, sí. Lo bueno de la virtualidad es que puedo bajar todo y no pasó nada, ¿viste? Esto no pasó nada. Ok, profe, listo, no sirvió de nada. Vamos a trazar otra línea. Profe, la de BQ, ya. Acá BQ, y prolongamos por acá. Uy, profe, salió chueco ya sabes, el mouse. ¿Qué tal, mano? Sí, ya usted conocerá eso, mucho mejor, ¿cierto? Claro. Acá tenemos alfa y acá tenemos dos alfa. Entonces, profe, ya, esta vez sí conozco, profe. Alfa. Este es alfa y este es 2 alfa, entonces este sí es 3 alfa. Perfecto, o sea, con este caso yo sí pude completar ángulos. Entonces este caso me sirve. Bacán, profe. Y ahora como él es alfa y él es 3 alfa, entonces yo también puedo conocer este ángulo. Claro, 4 sería la alfa. suma. Sería 4 alfa. Profe, 4 alfa y 4 alfa, profe, isósceles. Entonces estos lados van a ser iguales. Entonces, si este es el rechazo, o culebrón, como quiere decir, este es el rechazo o culebrón. Entonces lo hemos logrado, jóvenes, lo hemos logrado. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado utilizar estos lados. Y mira, este lado y este lado, ¿cómo son? Iguales. Entonces, vamos a ponerlo con rojo. Estos dos lados, este de acá y este de acá son iguales. Así que si este ángulo es 2 alfa, este ángulo de acá, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 2 alfa. ¿Por qué tiene que ser 2 alfa? Porque es isósceles. Entonces, jóvenes, ahora sí, ¿puedo hacer la suma 180? Claro que sí. Entonces vamos a plantear 4 alfa más alfa, 4 alfa más alfa, más 2 alfa, 20. más 2 alfa, me da 180 grados, 4, 5, 9 alfa es 180, entonces alfa ¿cuánto vale? 20 grados. Y que es justo lo que pide el problema, buscamos 20 grados y marcamos 20 grados. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Como pueden observar, la idea es trazar líneas. ¿Y para qué trazamos líneas? Vamos a trazar líneas para poder completar ángulos. Esa va a ser nuestra idea. Trazamos líneas para completar ángulos. Entonces, ahí viene la primera línea. Ya, entonces tengo que trazar líneas, porque sin trazar no salía. Una pregunta que pueden hacer muchos es, profe, ¿y qué tal si trazaba AQ? Dejo que ustedes lo vean. ¿Sí? Dejo que ustedes vean qué pasaba con AQ. Verán que sale lo mismo. Por favor, háganlo y no se queden con la duda. Consultas o preguntas. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Genial. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Buscamos la siguiente y vamos a la siguiente pregunta. Para eso, capturo la segunda pregunta. Ustedes están viendo la pantalla estática. No se ve nada porque estoy capturando la pregunta. Ya traje la pregunta. Me muevo la pregunta, la llevamos a otro lado. Quizás no se ve muy bien. Lo voy a ampliar para que eso se vea mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Así se ve mejor? ¿Sí? Como tengo el gráfico, de una vez lo voy a aprovechar. Voy a aprovechar el gráfico y acá mismo lo vamos a resolver. En el anterior no había gráfico, había que resolver. ¿Se ve claro, jóvenes? Sí, disculpen. Si no se ve claro, me avisan, profe, no se ve, para dibujarlo completo. No hay problema, de mi persona
Siéntanse con toda la comodidad de que yo haga eso. Sí, claro, dentro de mi función está eso. Que puedo ayudarlos, ¿ok? Todo bien. Listo. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Están todos los datos, ya están todos los datos aquí. Tenemos lo siguiente. Lo dicen, AC es igual a seco. A ver, AC, este pedacito, es igual a seco. Por tanto, si este pedacito le vamos a poner una bolita, CQ también vale una bolita. Uno ve lados iguales, profe, isósceles, que hacemos acá, isósceles. Buena idea, pero vamos viendo más casos. Todavía. Poco calma, poco calma. Buena idea. Faltaría ¿Ve? poner un 5 alfa, profe. Ahora digamos, sí, acá, buena idea. Ahora, BC, este ladito, me dicen que es igual a CD. Entonces, BC es igual a ¿quién? A CD. Ahí está. Y además es igual a DG, que es DG de aquí. Ahí está. No tienen que calcular alfa. Muy bien. Cuando tenemos, como te decía la clase pasada, hay que comprender ángulos y utilizar lados. Y viceversa. Ambos tienen que ser bien usados. Acá yo veo lados iguales. Acá está, se ve clarito. Porque acá están lados iguales. Entonces, si él es alfa, ¿este ángulo cuánto vale? Alfa. ¿Está bien? Ahora, por externo, no sé si puedes notar acá, este ángulo de aquí sería la suma de ellos dos. Así que sería 2 alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? En este triángulo BDC, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, sí, acá. Este lado y este lado, ¿cómo son? Iguales. Así que si él es 2 alfa, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? 2 alfa. ¿Por qué? Porque a lados iguales, ángulos iguales. ¿Todo bien hasta ahí, sí o no? Perfecto. Ahora, pero si él es 2 alfa y él es alfa, quiero que veas este triángulo. Acá está. El triángulo BCG, lo quiero que lo veas. ¿Ya lo encontraste? Sí. Él es 2 alfa y él es alfa. Y justo esta es la prolongación. Este ángulo de aquí, ¿cuánto valdría? La suma de ellos dos, o sea, sería 3 a 2 alfa y alfa, 3. Perfecto. Y mira, profe, él es 6 alfa, él es 6 alfa. Él es la suma de ellos dos. Así que si él es 3 alfa, este pedacito, ¿cuánto valdría? 3 alfa. Uy, qué bacán, profe. 3 alfa y 3 alfa, los lados son iguales. Así que él también tiene que ser bolita. Ojo que el problema no me lo dijo. Lo hemos descubierto completando ángulos. Ah, profe, lo máximo completando ángulos. Exacto. Busca isósceles, completa ángulos. Tiene idea. Una vez que tengo esto, profe, ya, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, si te has dado cuenta, nos falta utilizar este ladito de acá, ¿no? Su compañero muy bien dijo, profe, utilice el 5 alfa. Acá está, por si acaso, ya está dividido, ya está el 5 alfa. Así que su idea es muy buena y ya está acá presente. Pero como que falta algo más, ¿no? Profe, falta algo más. Sí, profe, ¿qué falta? Este ladito no se te da cuenta que no lo hemos usado. A ver, estos dos lo usé para estos lados, ¿no? Este lo he usado para estos dos de acá. Claro. Este incluso lo he usado para el de acá, ¿no? Porque esos son isósceles y son iguales. Pero él no lo he usado para nada. Entonces, ¿cómo hago, profe? Hay que usarlo. ¿Te acuerdas cuál fue la primera idea que apareció? Profe, como son iguales isósceles, profe, tracemos eso. Vamos a trazar. Muchos dicen, pero profe, ¿qué va a salir? Justo ahí viene. No sabrás qué sale hasta que lo traces. Así que, jóvenes, anímate. Si te quedaste con las ganas de decir algo o de decirle a alguien algo, pues díselo. Así que acá vamos a trazarlo. En geometría es trácelo. Así que vamos a trazarlo. Vamos a trazarlo. Parece que por ahí ya la gente ya sabe de qué me estoy refiriendo. Así es. Así que vamos a trazar ACU. Ahí está, ACU. Trazamos ACU y vamos a utilizar la idea de que es un isósceles. Profe, o sea, este angulito es igual a este angulito. Pero hay un problema, profe. No sé cuánto vale. Fíjate bien, si lo sabes. No, profe, ¿cómo vas a ver, profe? No, no sé. Mira AQC. AQC, ahí está. Este ladito está prolongadito. ¿Y cuánto vale todo esto? 8 alfa. ¿Lo viste? No lo veo, profe. Listo, lo vamos a remarcar. Que molestias no hay. A mí no me molesta. En serio, no me molesta para nada. Ya les he dicho, incluso si quieren que lo dibuje de nuevo, normal, lo dibujo de nuevo, pero no me molesta.
Lo que quiero es que aprendas, nada más. Profe, ¿él es 8 alfa o no? Claro, es 8. ¿Y es el externo o no? Es el externo. ¿Él no es la suma de ellos dos? Y son iguales. La mitad de profe. 4 alfa y 4 alfa. Ah, o sea, profe, sí, lo máximo. Bueno, no soy lo máximo, pero al menos como que me ha salido. Listo, listo. Entonces, claro, ¿no? Sí, pues 4 alfa, porque este es 8 alfa. Y este es un isósceles. Quedó bonito, profe. Ok, ya bien. Quedó 4, 4, ya. Pero como que eso todavía no resuelve el problema. Ok, toda la razón del mundo. Todavía no resuelto el problema, pero no me ayuda. Por fin, entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, siempre te lo he dicho. Para este tipo de preguntas, ¿qué hay que hacer? Completar ángulos y buscar lados. Lo he dicho de la clase pasada y lo repetimos. Muchos me indican, y ahí viene el punto, nunca culpo a mis estudiantes que están aprendiendo, profe, pero ya he completado todo, alfa, alfa 2, alfa 2, alfa 2. Está todo, profe. Como yo he hecho este trazo, lo acabo de hacer, hay nuevos ángulos, te lo voy a mostrar. Quiero que veas este de aquí. Este angulito, ¿cuánto mide? Ese ángulo, profe, ¿cómo lo voy a sacar? Quiero que veas el siguiente triángulo de verde. Voy a ponerlo de verde. Y quiero que ubiques. Está de verde. ¿Ya lo viste? ¿El que sería? El externo, ¿no? Él sería el ángulo externo de ese triángulo verde. Y si él es 4 alfa y él es alfa, ¿este ángulo cuánto vale? 5 alfa. Sí, pues 5 alfa, profe. ¿Y ahí con eso qué hago? ¿Cuánto mide este? 5 alfa. ¿Y cuánto mide este? 5 alfa. No, profe, no. Eso es champa, profe, no. Eso no es champa, muchachos. Eso es geometría. Así que, como estos dos ángulos son iguales, 5 alfa y 5 alfa, estos dos lados, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Así que si este es bolita, este ladito, ¿cuánto vale? Bolita. Y el triángulo que está formándose, ¿qué es? Un triángulo equilátero. Así que, muchachos, ya puedes lucirte. El ángulo, ¿cuánto vale? 60 grados. Así que 4 alfa es 60 grados. Y por lo tanto, el valor de alfa, ¿cuánto vale, jóvenes? 15 grados. Ahí lo tienes. Y después de la pregunta número 2, buscamos 15 grados, marcamos y nos sentimos contentos de que nos salió la pregunta número 2. Ahí está. Preguntas, adelante, por favor. Tienes todo. No, gracias a todos ustedes. Ustedes son lo máximo por estar acá presentes en la clase. Y aunque tenemos ciertas dificultades en casa y todo lo demás, igual venimos con mucho ánimo, que es lo que quiero. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, no sé si hay una pregunta, no sé si no quedó claro. Claro, siempre me van a preguntar, profe, pero ¿cómo es que se me ocurre? Por eso que te indico, te estoy mostrando cómo se te puede ocurrir la idea, ¿no? Ya, claro, tengo que trazar, completar. Veo esos lados iguales, pienso en isósceles, ¿no? Pero no está trazado, trázale, ¿ves? Entonces la idea es entrar a trazos. Esa parte es la que quiero que se te ocurra. ¿Dudas o preguntas? Ahora te lo mandamos al Classroom. Bajamos, ya está subido. Sí, preguntas, adelante. A ver, Fabián. Sí, no hay problema. Claro. Mira, es que el triángulo AQC, vamos a agregarle eso, ¿ya? Y qué bueno que me hagan esas consultas, me gusta. Lo que pasa es que el triángulo AQC se formó que era equilátero. Y en un, equilátero. ¿Por qué era equilátero? Porque sus tres lados son iguales. Y en un triángulo equilátero, recordamos, acá también lo voy a poner, ya les he hecho, molestias no hay. Molestias no hay, yo quiero que entiendas, es todo. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales. ¿Y cuánto vale cada ángulo? 60 grados. Eso nunca debo olvidarme, un equilátero tiene esa propiedad. Tres lados iguales, ángulos de 60. Ya, como es equilátero, este ángulo L60, L60 y L60. Por eso 4 alfa, 60 grados. ¿Está?
Sí, sí. A ver, adelante, adelante, pregunta, sí. Ah, no, nada. Cuando quieras, Fabián, cuando quieran, cuando quieran. Y yo quiero que ustedes aprendan, insisto, muchachos, por favor, todas sus dudas, toditas, son para mí importantes. Esta de acá va a ser la que voy a subir, ¿ya? Para que tengan los detallitos, ¿sí? Porque a veces queremos recordar, pero el profe me he olvidado, no he entendido. Ay, sí, yo lo entiendo, ¿por qué le voy a culpar a mi estudiante? Porque yo soy el responsable de que ustedes aprendan, ¿ya? Eso también quiero que lo entiendan. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Si hay, pues si no, para pasar a la siguiente pregunta. Estamos en la pregunta número 2. ¿Consultas? Ok, vamos a buscar. Ya saben, cualquier consultita me avisa. Ya saben que esto lo mando al Classroom, así que ni para copiar. Solamente tienen que estar atentos. Es todo. Yo te lo primero. Vamos a la pregunta 3. Vamos a hacer la captura de la pregunta 3. Para eso estamos por acá. Ustedes no ven nada porque estoy capturando la pregunta 3. Acá está. Lo agrandamos, quizás no se vea. No sé cómo se están conectando, si están con celular, laptop, no lo sé. Pero igual tengo que hacer que se vea. Si alguno de ustedes no lo puede ver, por favor me avisa. Si tengo que digitarlo, pues lo digito, no me hago problemas por eso. Pero por favor siempre tener esa ligereza que me permite a ustedes llegar mejor, ¿sí? Ok, acá tenemos lo siguiente. En un triángulo ABC, muy bien, dibujo el triángulo ABC. Ok, tú sabes, el trazo espectacular de tu profe es impresionante, hace un trazo increíble, derechito, todo derechito, como siempre, tú sabes, el trazo, el pulso de un maestro nunca ha fallado, exactito, mira, exactito. Y además, ¿qué vamos a ponerle? Los segmentos, los vértices A, B y C. Tienes que poner los vértices porque si no se te puede olvidar. Ahora mira el dato. ABC, ABC, este ángulo es el doble de CAB. O sea, este ángulo es el doble de, que si él es alfa, él es 2 alfa. Profe, me confunde eso. Ya, digamos que te confundes. Dibújalo aparte. No te hagas problemas. Por favor, ponlo aparte. No tienes que hacerte problemas. A mí también me pasaba eso a veces. Entonces yo que decía, a ver, si esto es alfa, ya pues es doble. 2 alfa. A, B, C, 2 alfa y C, A, B, alfa. Ahí está. Tiene que quedar clarísimo. Jóvenes, tú ves alfa, 2 alfa, ya hemos hecho eso. Eso es un trazo auxiliar. Había dos. Uno, ¿cuál era? Reflejabas 2 alfa y el otro, ¿cuál era? Reflejabas el alfa. Eran dos, ¿no? O reflejas el grande o reflejas el chiquito. Uno está dentro y el otro está afuera. ¿Cuál me conviene? Pues todavía no sé. Tengo que ver más preguntas. Se traza la bisectriz interior CD. Ojo, se traza la bisectriz interior CD. Bisectriz, la que divide el ángulo en dos partes iguales. Voy a sacar la CD. Ahí está. Y trazamos que es bisectriz. Así que los dos ángulos son iguales. Un error clásico es, profe, alfa, alfa, no te dice eso. Te dice que es bisectriz, así que ponle otra medida. Y como es bisectriz, tienen que ser iguales. Por favor, no le pongas alfa, a menos que el problema te lo diga o lo hayas descubierto. En general, ponle otra cantidad. Profe, ¿por qué puso iguales? Porque acá dice bisectriz. Profe, ¿por qué está dentro? Porque acá dice interior. Bisectriz interior, bisectriz que está dentro. Si era bisectriz exterior, profe, prolongabas y acá fue. ¿Qué más me indica? Tal que AC vale A. Pues, muchachos, CD, me está volviendo esto acá. Ahí está, CD. Muy bien, ahora sí. Tal que AC vale A. AC vale A. Muy bien. Y BC vale B. BC vale B. Ahí está. Calcule BD. BD. Este tamañito. Entonces necesitamos BD. Voy a poner por acá BD. Lo pongo así porque a veces nos podemos confundir con todo el tamaño, ¿no? Pues ahí sí soy claro. Listo, profe. Miren X. ¿Cómo voy a hallar esa X, profe? No se ve fácil. Bueno,
te dije que había dos tipos de trazos, ¿no? Uno que estaba dentro, que reflejaba el 2 alfa, y otro que reflejaba el alfa. Te dije, ¿no? Habían dos tipos de trazos. Ah, entonces puede ser que utilice, profe, pero si quiero utilizar el interior, como que esta línea no queda clara, ¿no? Si esto está dentro o fuera, o sea, lo hace complicado. Por tanto, ¿cuál me conviene? La que queda afuera. Esa va a ser la idea. Vamos a mover esta figura. Profesor, Sí, sí, adelante. sale A menos B. Correcto. Esa es la idea. Sale A, ¿no? Vamos a mover esto acá. Voy a recortarlo para poder llevarme la figura porque está... Y el anterior voy a borrarlo. Y ahora lo que veo son imágenes. Lo estoy moviendo porque estábamos muy ajustados de espacio. Ya, acá va a ser mejor. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, como tenemos alfa, 2 alfa, profe, tenemos dos tipos de trazo. Uno, reflejo el grande, pero lo veo difícil porque no sé si coincide. Algunos van a decir que coincide, algunos van a decir que no coincide. En general, ponlo así, no coincide en general. Entonces, como que hay una molestia con este. Entonces, mejor lo hago externo. Esa va a ser la idea. Ah, ya, profe, te voy a hacerlo externo. Le vamos a prolongar la línea. Acá está la línea, la línea, la línea, y voy a prolongar. Ahí está, profe, lo voy a prolongar. Y ya sabes para qué, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta línea? Que este alfa se refleje. Ah, ya voy a reflejar el alfa. Muy bien. Lo pongo de otro color para que todos vean que es otro trazo. Y acá pongo el alfa. Es que ese hecho se ha prolongado, ¿no? Todo esto es una sola línea. ¿Sí? Todo esto es una sola línea. Y hemos reflejado el ángulo pequeño. ¿Ves? Por eso lo moví. Pero también te dije, pero si él es alfa y él es 2 alfa, ¿este ángulo cuánto vale? Vale. ¿Sí? Perfecto. Además que te dije, profe, pero si este es A, este ¿cómo sería? Como este es alfa y este es alfa, ¿te lo ves? ¿Sí? Alfa y alfa, como son iguales, si esto vale A, ¿cuánto va a valer todo este lado de cajones? También va a valer A. Perfecto, perfecto. Además, en este triángulo, acá hay un punto que no lo tenemos, voy a ponerle un punto P para que podamos tener la referencia, ¿sí? Este es alfa y este es alfa. Entonces, los ángulos son iguales. Por tanto, como deben ser los lados, también tienen que ser iguales. Así que si este es B, ¿este cuánto vale? B. ¿Ok? Muy bien. Uno mira eso y dice, ya, ok, profe, ya llegué ahí. ¿Y cómo calculo X? ¿Qué te dije? ¿Qué te digo? ¿Y qué siempre te estaré diciendo? En triángulos, ¿qué hay que hacer? Completar ángulos y lados. ¿Qué acabas de hacer? Completar lados. ¿Sí o no? Hemos completado lados. Hemos completado lados, por supuesto. Entonces, ¿ahora qué me falta? Completar ángulos. A ver, Edwin, ¿me gusta? Sí, 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 lo hay, sí, sí hay, sí hay. Muy buena observación. Este acá, ¿no? O este. Entonces, creo que te refieres a este. A este de acá creo que te refieres, ¿no? Porque hay varios ángulos exteriores, ¿no? Él también puede ser. Pero este de acá me interesa. ¿Por qué, profe? A ver, sí, sí, pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Claro, claro, claro. Ese sería el exterior del D, ¿no? Del D. Así que cuando quieras decir, profe, exterior de D, ¿no? O exterior de B. Para que puedan también precisar el lenguaje, ¿no? Profe, el exterior de D puedo hallarlo, claro, porque él es, al ser exterior, es la suma de ellos dos. Entonces, él es alfa y él es omega, profe, este es alfa más omega. Claro, uno cuando comienza en geometría, nunca los voy a culpar, porque a mí también me ha pasado. Profe, pero ya, él es alfa más omega, pero ¿y eso para qué me sirve, no? Uno se queda así, ¿no? ¿Qué hago? Allá, pero que veas, ¿él cuánto vale? Alfa más omega. ¿Y esto cuánto vale? Todo. Profe, mire, alfa más omega. No, sí, no, sí. ¿Cómo son los ángulos?
iguales. Ah, no sea malo. El triángulo DPC, ¿cómo es, jóvenes? Isósceles. ¿Está claro? Es isósceles, porque estos dos ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, ¿cómo son los lados? Iguales. Así que B más X es A. De ahí el B pasa a restar y tenemos que X vale A menos B. Como había dicho su compañero, X vale A menos B. Buscamos, marcas, la clave la C y fin de la pregunta 3. ¿Qué tal? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, consultas, adelante. Ajá. Sí, también vale B. Ah, este BB, ¿te refieres? Ah, ¿cómo se da cuenta que es el lado B? Sí, sí. ¿Ves este alfa de acá? ¿Ves este alfa de acá? ¿Cómo son los ángulos? Iguales. Entonces, los lados, ¿cómo serán? Iguales. Esa es la razón, Fabián. Y recordamos así rapidito. Cuando tenemos alfa 2 alfa, ¿no? Cuando tenemos alfa 2 alfa, el doble, había un ángulo interno o externo. Hicimos el externo. Hemos duplicado el pequeñito, ¿no? Eso hicimos. Ese fue el caso. Y además, cuando yo tengo que este es alfa, como él es el exterior, él es la suma de ellos dos. Así que si este es alfa, él tiene que ser alfa para que la suma sea 2 alfa. Como son iguales, lados iguales. Listo. Excelente, muy bien. Ya les he dicho, todas sus preguntas son bienvenidas. Preguntas de geometría, ¿sí? Claro, también hay que aclarar, porque algunos me están preguntando, profe, lenguaje, literatura, no, eso no puedo ayudarlos, ¿no? Pero igual le ponemos mucho más barato. ¿Dudas o consultas, muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a la siguiente pregunta, bajamos la 3 y nos vamos a la pregunta 4. En este momento ya sabes que estoy capturando la pantalla, no te das problema, ahorita voy a hacer eso contigo para que veas la pregunta. Acá tenemos la pregunta. Es una pregunta de examen de admisión UNI, fue del año 2019. Para algunos me dicen, profe, lo que hace es muy fácil. Bueno, para que vean que yo lo que saco es de ahí lo saco. Ya si les parece muy fácil, bienvenido, qué bueno, qué gusto, en serio, es un gusto que ustedes logren hacerlo bien. Así que no es que sea muy simple. Lo que pasa es que ustedes están aprendiendo bien. Y para aquellos que les está haciendo difícil, pues bueno, hagan sus consultas. Yo estoy acá para ayudarlos. Vamos a ver la pregunta 4, jóvenes. Tenemos lo siguiente. Se sabe que L1 y L2 son paralelas. Hicimos preguntas de paralelas. La Z, la M, hemos hecho varias preguntitas respecto a eso. Teta es la medida de un ángulo agudo. Ojo, así está siendo claro, como es agudo, entre 0 y 90. No te olvides, los agudos entre 0 y 90, menos de 90, ¿vale? Calcule el mínimo valor entero de X. Y no hay más que decir. Muy bien, vamos a ver. La figura espero que se note, si no, para hacerlo más grande, revisa. Entonces no se ve, no hay problema. ¿Todo tranquilo? Sí. Prolongo, aunque no hay necesidad de hacer esto. No hay necesidad, porque la idea es, allá, como esta es una sola línea, y esta es una línea, solamente estoy prolongando como para que podamos tener claridad de que estas son las paralelas. Y acá voy a aplicar una propiedad que ya se vio en la parte de paralelas, que si este ángulo era alfa y este era beta, X aquí era igual alfa beta, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Esta propiedad es la que utilizamos aquí. ¿Listo? Ya voy a hacer la pizarra, ¿no? Entonces, acá yo veo la M, ya ves la M, acá ves la M, ahí está. Profe, acá tengo el ángulo, acá tengo el ángulo. Este no lo tengo. Ya, ¿puedo calcularlo? Sí puedo calcularlo. Todo suma 180. Si él es beta y él es beta, ¿este cuánto vale? 180
menos 2 beta. No gusta, no está bonito, pero es la cantidad. Ahora utilizamos por propiedad, vamos a poner acá, por propiedad, que tenemos que la suma de ellos dos es 2 alfa. Entonces, teta más 180 menos 2 beta, ¿a qué es igual? A 2 alfa. ¿Sí? De acá puedo calcular teta. Esto puede pasar al otro lado sumando, sería 2 beta más 2 alfa, el 180 está sumando, al otro lado resta, menos 180. Listo, eso tenemos. Tenemos un dato, acá está el dato. Teta, que es la medida de un ángulo agudo. Le ponemos acá. Teta es agudo. Si el ángulo teta es agudo, ¿qué implica, jóvenes? Que el ángulo teta se encuentra entre 0 y 90. Entonces, eso voy a aplicar. Porque el ángulo teta yo sé cuánto vale. Vale 2 beta más 2 alfa menos 180. Voy a sumarles a todos 180. Entonces, esto es una desigualdad. Esta es una suma con una desigualdad. Súmale 180. Ok. Súmale 180, se va a cancelar. Acá está saliendo fea la letra, no me gusta la letra fea. Súmale 180 y me quedan 270. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la mitad. Profe, ¿por qué le va a sacar mitad? Para quedarme con alfa más beta. Ok. Entonces me queda acá alfa más beta. Estará, esto es 135 y esto es 90. Entonces hasta ahí queda. Pero acá tú ves un triángulo, ¿lo ves o no? Ah, claro, profe. La suma, ¿cuánto vale? 180. Entonces vamos a poner como x más alfa más beta es 180. ¿Sí? De nuevo salió feo. ¿Listo? De aquí puedo decir que alfa más beta, ¿cuánto vale? 180 menos x. Entonces, acá voy a reemplazar. A ver, sí, pregunta, porque es un poco largo. Bien, muy bien, Edwin, excelente, muy bien. Entonces, profe, yo ya sé cuánto vale, profe. Vale 180 menos x. Entonces, cuando vamos a sacar 180 menos x, estaría entre 135 y 90. De aquí, vamos, que no está difícil. X viene para acá, 90 restar 90. ¿Sí o no? Y de aquí, el X viene para acá y acá hacemos la resta. Vamos, tú puedes restarlo, no está difícil. 45. Muchachos, nos piden el mínimo valor entero de X. ¿Cuál sería el mínimo valor de X, jóvenes? Mayor que 45, por favor. Mayor que 45, ¿cuánto será? 46. Así que buscamos clave, jóvenes. 46. Y marcamos. Esa debe ser la respuesta de la pregunta 4. Síntesis. Paralelas. Este ángulo es la suma de los dos. Usamos que el ángulo es agudo por dato. De ahí sale una desigualdad. Como la suma es 180, despejamos la suma, que era conocida, reemplazamos y descubrimos el mínimo valor entero de x, que como es mayor que 45, el menor valor de 45, bueno, mayor que 45, 46. ¿Ok? Exportamos. Y tenemos acá dirigida. Consultas o preguntas. ¿Qué tal? ¿Quedó bien? No sé si hay una pregunta. Profe, no quedó claro, no entendí nada, profe. Ok, me avisas, yo quiero ayudarte. Ustedes son los que me indican si algo le está faltando, alguna pregunta o consulta. ¿Consulta todo tranquilo? ¿Sí? Pues ya modo. ¿Listo? Pues, como te dije siempre, presta atención al máximo. Vamos con la siguiente entonces, muchachos. Han visto que las propiedades que hemos hecho en las clases pasadas también están en plan. Por eso que hacemos la teoría, hacemos todas las semanas,
para que usted vaya aprendiendo poco a poco todo lo que es el curso. ¿Está? Lo agrandamos un poquito para que se vea el texto mejor. Y listo. Ok, ¿se ven bien? Sí, ya está. A ver, nos dicen, en un triángulo ABC, que rojo no, negro. En un triángulo ABC, ya está. Dibujamos los lados, los segmentos, perdón, los vértices A, B y C. Me indican que AB es igual a C. AB es igual a AC. Profe, pero no aparece. Entre nos son iguales. Okay. Si gustas podemos hacerlo el dibujo, o sea, podemos volver a dibujarlo. Pero yo voy a continuar porque puede ser que vuelva a tener que dibujarlo porque las gráficas no estén correctas. Así que también puede pasarles a ustedes. No se hagan problemas, continúen. ¿Ya? Listo. Seguimos. Se ubica en su interior, ya sabes, interior de la parte interna. En la región del punto R. Listo, acá está el punto R. De modo que RBA, RBC y BCR. Entonces, como vamos a trazar, vamos uniendo el punto con los extremos. Extremo, con el extremo, y de una vez con el extremo. Porque parece que lo va a utilizar. Ahora sí, veamos de qué se trata. RBA, RBA, forma la cavidad RBA. Esta cavidad, profesor, ¿cuánto vale según el problema? 20 grados. RBC 30 grados. RBC. RBC, esta cavidad, ¿cuánto vale? 30 grados. Y BCR. BCR. No es Banco Central de Reservas, por favor. Es el ángulo BCR. BCR, ¿cuánto vale? 40 grados. Muy bien. Nos piden calcular RAC. RAC. Este ángulo nos están pidiendo, le pondremos un ángulo X. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Como verás, no es que esté tan mal el gráfico. Así que podemos seguir con él. Ahora, si el gráfico hubiera sido ya bastante malo, hubiéramos borrado, hubiera quedado como borrador y hubiéramos hecho uno nuevo, ¿no? Pero en este caso no hay necesidad. Muy bien. ¿Qué te he indicado siempre cuando tenemos un problema de triángulos? Completa lados y ángulos. Esa siempre va a ser la idea. Entonces empezamos. Profe, acá tengo lado, acá tengo lado. Estos son iguales. El triángulo es isósceles. ¿Cuánto mide todo este ángulo? 50, profe. Entonces todo este ángulo, ¿cuánto tiene que ver? 50. Como él es 40, entendemos que este ángulo va a ser 10. Fíjate que lo que vamos a completar lo pongo con otro color, para que así diferenciemos. El original está de negro y lo del rojo es lo que estamos llenando. Así podemos recordar siempre, ya, aquí ya parte de la solución. Listo. Profe, ¿qué? Ya no hay más. ¿Que ya no hay más? Sí, ya no hay más, ¿no? Entonces, ya no hay más ángulos que completar. No tengo este ángulo y este menos, es el que justo pide. Entonces, ya sé que no puedo llenar ya más ángulos. Por tanto, que te dije, viene la parte que no queremos, pero que tenemos que aprender. ¿Cuál es? Trazos auxiliares. Hay que trazar. Eso normalmente implica alargar líneas. ¿Puedo alargar esta línea? Sí puedes, pero creo que no sea muy útil. Los lados, la verdad que no es algo muy útil, salvo que lo usemos en algún lado. O sea, no es que no sea siempre, a veces puede ser. Entonces nuestra idea es, si no son los lados, este R es sospechoso, debe ser prolongación o de él, o de él, o de él. Como te decía, a veces no sabemos cómo es, pues comenzamos a trazar y luego bajamos poco a poco si nos hemos equivocado. Este a propósito, algunos trazos equivocados para que veas de qué se trataba cuando comenzamos a completar. Y empecemos. A ver, profe, tracemos AR. ¿Por qué no BR? Hay que trazar algunos, ¿sí es simple?
AR. ¿Listo? Color rojo. Este es AR y prólogo. ¿Listo? Se supone que todo esto es un lado. Ya, si trazáramos esto, a ver, ¿tú puedes decirme cuánto vale este ángulo? 30, 20, no. ¿Tú puedes decirme cuánto vale este ángulo? 40, no, tampoco. Pregunta, ¿me servirá? No, pero profe, no sirve para nada. Entonces lo bajamos. Y no pasó. Ah, ya, por eso que no me conviene. Exacto, no me conviene por eso. Profe, ¿y el CR? Pues, si no lo trazo, ¿cómo voy a saber? ¿Vale? Tracemos CR. ¿Listo? Como sabes, siempre un buen pulso. Un pulso derechito. Ahí. No, casi. Por acá. Ahí. Ya, pues será, pues. Será, pues. Listo. CR. Se supone que este es un segmento. Ya está, profe. ¿Qué hago? Completas ángulos. Ya te he dicho, completas ángulos. A ver, profe. Él es 50. Él es 40. La suma es 90. Ah, profe, este es 90 grados. Y por tanto también acá es 90 grados. Perfecto, ¿sí? Ese 90 grados me gusta. Como él es 10 y él es 90, todo este ángulo de acá vale 80. Estoy de acuerdo que ese es 80. ¿Sí? Pero, ¿qué está sucediendo? Que no puedo calcular este lado y no me da nueva información. ¿Has encontrado algún isósceles? ¿Has encontrado algún trazo nuevo? ¿O alguna...? No, nada, profe. Hasta allí ha quedado el problema. Como que el 90 grados me ha ayudado de cierta forma, sí, el 90 siempre es un ángulo bonito, pero como que no ha completado mis expectativas. Muy bien, acá hay un ángulo más que puede ser 30 más 40, él sería 70. Ya, 70, 70, 40, 30, no hay mucho que decir. Profe, como que sí me ayudó un poco, pero no completó las expectativas. Entonces, ojo, no implica que el caso que has hecho sea malo, sino que es insuficiente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Dos cosas. Uno, que el trazo como tal no sea suficiente para resolver el problema y necesitamos de más trazos. Esa es una primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que ese trazo no es el conveniente, sino que debe ser otro. Profe, ¿cómo sé? Nuevamente trazar. Ojo que este trazo no estoy diciendo que esté mal, sino que es esa posibilidad de ser. Vamos con el otro trazo. Vamos a borrarlo por un ratito y continuar. A ver, sí, adelante. A ver, ya, pero en vez de que te pierdes acá, ¿sí? Ya, pero opuesto por vértice, este angulito, si te percatas, es obtuso. No es igual a él. Este angulito no está. Opuesto por el vértice, no te olvides que se hace con dos rectas continuadas. Así. Claro, ahí. Entonces, esta sí sería continua, pero esta no, ¿no? Esta está quebrada. Entonces, no podría aplicar el opuesto por el vértice, ¿no? Pero muy buena observación, muy buena. Me encantan las observaciones, porque eso implica que estás atento, estás viendo, en efecto, ¿no? Claro, tienes razón, no va. Muy bien, vamos a quitar lo que hemos hecho como nuevo, o sea, listo. Ya está. Ahora hemos visto este trazo, me ha dado información, pero no es suficiente. Vamos a ver si traza con el otro. Profe, y si no sale, bueno, ya veremos qué ya podemos hacer. Quizás más trazos, que sería lo conveniente. Pero primero intenta con un trazo. Estamos aprendiendo, así que primero es un tracito. Ok, profe, vamos a trazar ese D. Sería la prolongación de DF, ¿no? Prolongación. Listo, profe. Vamos completando. A ver, profe, este ángulo me parece que sí lo conozco, porque este es 50 y él es 30, este vale 80. 20, 80, ¿este ángulo cuánto valdría, profe? Valdría también 80. No, profe, 80, 80, 20, isósceles. O sea, si este es serrucho, el de acá también va a ser serrucho. Interesante, profe. Eso está bien interesante. O sea, este lado va a ser igual a este e igual a este. Perfecto.
¿Cuál va a ser el dilema de esta situación? No, el dilema va a ser, ya, está bonito, no lo niego, es isósceles, está perfecto, pero resuelve el problema, todavía no, profe. Entonces, hay que seguir con ello. 80, 10 por externo, este vale 70. Vale 70, ya está. Arriba 110. Arriba 100, acá te ves, ¿no? Ahí está angulito. Sí. Sí, este angulito valía 110, toda la razón del mundo. En efecto, se vale 110 y no recomiendo que llenen todo de ángulos, puesto que ya habrían demasiados ángulos que utilizar. Utilicen aquellos que les damos información. Ese 110 sí, en efecto es bueno, pero como ya tengo 30 y 40, como que ya se puede deducir. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es, con este caso, tal como lo hemos hecho, ¿resuelve el problema? No, no, profe, no lo resuelve. Entonces, ¿qué estamos viendo? Uno, que el problema con un solo trazo no va a salir. Trazo, profe, no va a salir con un trazo, no. Con un trazo no quiere salir. Entonces, ¿qué necesitamos? De más trazos. ¡Wow, profe! Ahí se ve la dificultad del problema. Y es lo que tengo que mostrarte, tengo que decirte que eso existe. Entonces, este tipo de preguntas hay que hacerlo con calma. Hay que hacer más trazos, hay que buscar más opciones. Muy bien, ¿cómo se hace eso? Para eso tienes que buscar ciertas líneas conocidas. ¿Qué línea conocida te había dicho? El 2 alfa y el alfa, ¿no? ¿Ves algún ángulo el doble del otro? Revisa toda tu figura, por favor. Fíjate si algún ángulo es el doble de otro. Y cuando me refieras a un triángulo, ya sabes, ponlo con sus vértices. Profesor, en el BRC, por ejemplo, 30, 40, no es el doble. Este puntito le vamos a poner un punto. Voy a poner el punto P, ¿sí? Para que aquí quiera referirse. Profe, en RPC, no, este 70-10, no es el doble. En ABP, profe, 87-20, no es el doble, es el cuádruple incluso. Aunque puede haber algo por ahí, ¿no? Profe, acá, no, este ángulo no lo conozco. Entonces, profe, no hay el doble. Ok, listo. Entonces, eso es lo que primero que quería que veas. Que busques lo que conoces. Profe, no encuentro, profe, el doble. Muy bien. Si no encuentras el doble es porque el problema que te está buscando va a buscar que tú tengas que hacer otro nuevo trazo. Y eso, de hecho, que es lo más molestoso. ¿Por qué es lo más molestoso? Porque ¿qué trazo voy a hacer, profe? ¿Qué trazo? Puede ser trazo externo, interno, problemas. ¿Sí? No te voy a engañar que hay que hacer varios trazos en el problema, pero que hay que hacerlo inteligentemente, buscando isósceles y lados iguales. Empecemos con la construcción. Muy bien. Para ello, quiero que veas lo siguiente. Y te voy a mostrar cómo se hacen estos tipos de trazos. Tú tienes acá 80, 20, 20. Un 20, 80, 80, y es donde tú tienes que aprender por qué voy a hacer tal trazo. Tú cuando ves acá 20, ya acá ves 80, ¿el otro cuánto vale? 80. ¿Y estos cómo son? Isósceles. ¿Ya? Ok. Entonces, ese va a ser el isósceles de 2080, algo así, para poder recordarlo. Si yo te pongo acá 40, y acá te pongo 70, ¿cuánto vale el otro ángulo? Acá vale 110, profe, vale 70. Así que estos dos, ¿cómo son? Iguales. 180. Ah, 40-70. ¿Has visto un 40-70? 40-70. Está muy sospechoso, profe. O sea, ¿usted qué quiere decirme con eso? ¿Que tengo que buscar el 40-70 en un triángulo solo para formar este triángulo isósceles? Sí. O sea, usted me está diciendo que nos vamos a basar en triángulos isósceles y buscar esos isósceles en el problema. Sí. Ya. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ya, listo. Te voy a explicar. Ya estás viendo que voy a buscar al 40-70. Este no, este sí. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Acá está 40 y acá está 70. ¿Cómo se hace, profe? Hay muchas formas. Una opción, para aquellos que buscan a lo bruto, como se dice, prolongas por acá y pongas 40, 70, 70. Esa es una forma.
De hecho, que no es nada bonita, es bastante tediosa y bueno, sale una cosa espantosa. A esa no me conviene. Y la segunda es esta. Prolongas por acá. Sabemos que él es 70 y este ángulo vale 70. 40, 70 y un caso inteligentísimo es este de aquí. Que él refleje o bien al 70 o bien al 40. Yo voy a reflejar el 70. Si tú reflejas al 70, 70, 70, este es 40. Así que esto vale 20 grados. No te olvides que este vale 90, ¿no? No te olvides que este vale 90. De 50 a 40, este vale 90. Ya, profe. ¿Ok? Sí, 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 está bien. 70, 70, 40. Ya, ok. Este triángulo es isósceles. Muy bien. Este ladito es igual a este ladito. Ten cuidado que este es más grande y este es más chiquito. Así que para no equivocarme le voy a poner un A, y este pedacito un B. Lo que implica que todo esto, ¿cuánto vale? A más B, ¿no? Para no equivocarme, cuando corte segmentos en tamaños, ponle ese tamaño. Se ponle por partes. A, B, A más B. ¿Sí? Eso, hemos hecho segmentos por eso. Ya, profe, ¿ok? Sí, 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 está bien, ya. Eso es correcto. Y para aquellos que están, pues, bien analíticos, profe, 20-70, 20-70, esto es un triángulo isósceles que se ha trazado su altura. Por tanto, cae en el punto medio. Cae en el punto medio. Ahí cae. Ya. Y eso si yo uno por acá, este salió chueco. Ahora sí sale derecho. Si yo uno aquí, esta línea que sería altura y en el punto medio, o sea, sería la mediatriz. Y en la mediatriz hay un teorema. Y si de acá unes a un extremo, al otro lado, ¿cómo deben ser? Igual. Así que estos dos lados tienen que ser iguales. Y este ángulo con este ángulo serán iguales. Y este ángulo con este ángulo también tienen que ser iguales. ¡Wow, profe! Sí, hay bastante trazo. Sí, sí. Ya, pero aquí hay un pequeño problema, profe. Bueno, todavía no sale. ¿Qué? Sí, todavía no sale el problema. Porque no tengo este ángulo, no tengo el ángulo X, profe, no ha salido. Fíjate este triángulo grandote. Si él es 40 y él es 70, ¿este cuánto vale? 70. 40, 70, 70. Este lado es igual a este lado, pero igual sigue sin salir. Profe, todo lo que usted ha hecho está bonito, sí, pero sigue sin salir el problema. Muy bien. Hemos hecho hasta acá las líneas con lo que ha sido el lado BR, AR, RC. He quitado todas las opciones posibles de los trazos que se hacen con el punto R. No hay más. Son todos los trazos. Hemos usado el BP y el CR. ¿Por qué tengo que explicarte esto? Para que sepas que cuando te enfrentas a un problema, puede haber muchas formas de resolución. Ahora sí, por fin vamos a la solución que necesitamos para la clase. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que las líneas que hemos trazado con el BR, el RC y el AR no son útiles. ¿Cómo me enfrento entonces a un problema donde yo tengo dos lados iguales y queremos utilizar eso? Muy bien, para eso también te dije en la clase pasada la teoría. También te la dije, aunque no creas, también te la dije. Borramos todo para que veas de qué se trata. Oye, yo quería solamente borrar lo último que tracé, no toda la figura. Solamente quiero trazar, borrar de los trazos, ¿sí? Sí que hemos hecho bastantes cosas. ¿Cómo que la clase pasada, profe, dijo algo sobre ello? Sí, te lo dije. Mira, te lo voy a mostrar. Aquí, ¿qué tienes? Un lado. Y aquí, ¿qué tienes? Otro lado. ¿Y cómo son los lados? Si te percatas, claro, pues este de acá es un culebrón y este es un culebrón. Así que tienes dos patitas. ¿Qué te dije si tienes dos patitas? ¿Qué buscas?
la tercera patita. Las tres patas. Te lo dije la clase pasada. Esta fue pregunta de la clase pasada. O sea, profe, me está diciendo que yo trace así de la misma nada una línea que tenga el mismo tamaño. Sí. Esa va a ser la línea. Ya has visto que he trabajado todas las líneas con R y nos queda, por tanto, la técnica de las tres patas. El problema de las tres patitas y el problema de la geometría también, que hay que ser sincero también, es que no sabemos por dónde se va a trazar. Puede ser por acá externo, puede ser interno. ¿Cuál sería la forma? Así que para ello tienes que saber apoyarte en varias ocasiones, en varias cosas, para poder saber hacer este trazo. Te voy a ayudar con esto, para no prolongar demasiado también la clase. Primero, una de las cosas que hacemos, ya te dije que era el ángulo, eso ya estaba puesto. Y la otra va a ser, como veo que la tercera pata, voy a trazarla por acá. Ahí. Buscando la tercera patita que sea del mismo tamaño. ¿Está bien? Entonces yo voy a hacer que este de acá y este de acá sean iguales. Mira cómo se forma todito, ¿ya? Entonces mi idea es formar que este de acá con este de acá lo trace, acá con mis isósceles, y de acá para acá que forme un isósceles. Eso está bonito, ya, profe, ¿ok? Pero ¿qué ángulo me conviene? Ahí viene el detalle que quiero que vean. Una forma de aprovechar muy bien estas tres patitas es formar y buscar, ahí está donde buscas, el ángulo de 60. ¿Por qué? Porque si él es 60 y tú unes, ¿qué se forma acá? Un triángulo equilátero. Algunos me dicen, profe, no, profe, eso es mucha trampa, profe. Pero es que usted traza esta línea, usted lo decide. Usted decide el tamaño y decide el ángulo. Entonces no es trampa. A ver, profe, a ver si le entendí. A ver si le entendí. O sea, ¿usted me está diciendo que acá le ponga 60? Sí. ¿Y que este sea equilátero? Sí. Por tanto, este lado tiene que ser igual a los otros dos. Ya está. Si eso pasa, vamos a poner que esto está bien. 60, él también va a valer 60. Y él también tiene que ser 60. Como él es 10 y él es 40, ¿este cuánto vale? 10 grados. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, porque todo el ángulo es de 60 grados. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuánto vale todo este ángulo? 50 y 50, todo vale 80. Vale 60, Profesor, él es 20. Sí, adelante. ¿sale 35? Sí, sale 35, correcto. Muy bien. Entonces, como hemos indicado, acá tenemos ya la situación clara. Hemos formado un triángulo equilátero, buscamos las tres patitas que te decía, y esto ya debería de formar todo el problema. Profe, pero no veo el problema, profe. Mira, te voy a ayudar. ¿Ves acá 20 lados iguales? ¿Ves este triángulo? Vamos a poner este punto P. Sí, quiero que veas el triángulo ABP. ¿Lo ves? ¿Sí? ABP. ¿Lo ves? ¿Cómo son los lados? Iguales. Si él es 20, ¿cómo deben ser los dos? Iguales. Ya, a ver. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Puedes decirme? A ver, si él es 20, la suma de ellos dos es 160. Son iguales. La mitad de cada uno, profe, te vale 80. ¿Lo ven? Como todo esto es 80 y este es 50, ¿este ángulo cuánto vale? 30 grados. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Genial, profe, ya. Parece que la cosa ya está clara. Muy bien. Ahora ya tenemos la figura bastante completa, gracias al trazo que hemos hecho, pero todavía no hemos calculado el valor de X. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que fijarnos en detalles que todavía no hemos utilizado del problema, que nos va a permitir completar con él. Su compañero ya dijo que salía 35, ¿no? Bueno, no nos ha dicho cómo lo ha hecho, pero continuamos acá con la situación. Hemos trazado el triángulo equilátero, como te decía, hemos utilizado el triángulo isósceles. Fíjate cómo se completan todos los ángulos, lo cual hace que esta situación sea bastante sencilla y bastante práctica. Ahora,
con esto tenemos, y ahí es donde vamos a tener que utilizar una situación que todavía no llegamos, que va a ser congruencia, ¿no? Porque tenemos un serrucho, o sea, lados iguales, un 10, que está acá, y necesitaríamos este ladito de aquí, que por cierto no es el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Completar los ángulos que sean adecuados. Muy bien. Vamos a completar entonces los últimos angulitos que nos faltan. La figura ya está casi completa. La técnica de circuncelto no les he explicado por si acaso, porque acá hay otra técnica de circuncelto, porque ese ángulo, esa posición va a ser para puntos notables. Todavía no hacemos puntos notables, por si acaso. ¿Ya? Hay una técnica nueva de puntos notables, pero eso lo veremos en puntos notables. Ahí les explico cómo se hace con circuncelto, que es otra técnica, que la hace más corto. Ya, seguimos con esto. Entonces, estamos la técnica de 3 patitas, el formado del equilátero, hemos completado los ángulos 20, 80, 80 y los 60 y los 10. Ahora, una vez hecho todo esto, nos falta calcular este pedacito. Y acá se está formando una figura algo desconocida. Si vemos, este ángulo vale 60, este vale 80, 60, 80, este ángulo vale 40. 40, 20, 20, estos lados van a ser iguales. Ajá, así es. Y luego, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver que la figura, ahí había que utilizar la simetría, ¿no? Había que utilizar la simetría de esa figura para poder formar el problema. Ya, pero estábamos con esto, estábamos acá 10, 140, 30, está bien acá, 40, 30. Ah, ya, aquí. Ah, pero voy a tener que aplicarle cuadrilátero inscriptible. A ver, si este es 30 y este es 40, ¿este ángulo cuánto vale, Profesor, jóvenes? 70, ¿no? Sí, sí, dime, adelante. ¿le podría decir mi solución? Sí, claro, adelante. Ya, a ver, donde se usa el método del pantalón, ¿no? Donde se suma 30 más... No, el del pantalón fue el de abajo, Ahí, el angulito, el ¿en ángulo R? R, el punto R, Ya, el punto R. ¿este ángulo? Sí, ahí, no, el otro, ¿El de acá? no el otro. ¿El de acá? Ajá, ahí sería 90 más 50 sobre 2. Ya, pero él sería 90 más la mitad, siempre y cuando que sean bisectrices. Ah, pero así Ya, sí me salió. claro, no hay ningún problema. Gracias, igual por la observación. Pero Ay, eso pasa cuando es bisectrices. Cuando este es 20-30 no es bisectrices, ¿sí? Ya, no, pero igual, gracias. Igual siempre las observaciones son muy buenas. Ayudan a tener más ideas. Ya, como les decía, acá estamos viendo un cuadrilátero. Uy, voy a tener que aplicar inscriptible. Se supone que voy a calcular la pregunta para que no salga con inscriptible. 40, 40. No, pues acá voy a aplicar inscriptible. Sí, pues voy a tener que trazar acá y voy a tener que aplicar inscriptible. No, no se supone que no debe trazarlo con inscriptible. Claro, con eso va a ser inscriptible. Ya, si no quiero trazar inscriptible, voy a tener que ver otra opción. Pero yo lo voy a terminar aquí. 60, 60, equilátero, 180, 40, 30, 30. La otra opción que nos quedaría es utilizar simetría. Pero la simetría sería por acá. Qué raro está esto. Sí, esto está muy raro. Está el 40, acá está el 70, puedo utilizar isósceles, pero no me está formando nada. RAC, ¿no? RAC, este angulito. Qué raro. Yo estaba seguro que ya lo había hecho todo. A ver, vamos a hacer el siguiente trazo. Si no tenemos este trazo, si no terminamos con este trazo, entonces voy a explicarles algo más. Trazamos BR, 30 y 50. Este ángulo sería 80.
Sabemos, por tanto, que este es 80 y este es 80, así que este lado con este lado van a ser iguales. Eso también lo tenemos claro, ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, acá la figura se hace más complicada, sí, porque no se ve bien. Estos lados van a ser iguales. Este también va a ser igual, este también va a ser igual, este va a ser igual. Son varios lados que son iguales. ¿Listo? Y me va a faltar espacio para poder completar incluso hasta la parte exterior. Ya, pero si este es 80, este es 40, 70, me está faltando un ángulo para completar todo esto aquí. Ah, y acá está. El 40 de aquí. 20, 20, 40. Y acá por fin salió el tanto que quería. El es ángulo, ¿qué cosa? El doble, ¿no? 80 es el doble de 40. Así que el ángulo es doble. Podemos utilizar la técnica de el ángulo doble. Uno puede ser por el externo, que ya hemos trazado, 20, 20, ¿no? Y formamos los 80 que ya conocemos. No, sería por acá. Y el otro sería trazar por acá y formar el 20, 80, 80. Acá trazamos. Continuamos con la línea. Para formar el ángulo de aquí. Completamos por acá 40 y completamos por acá 40. Entonces, al ser 40, 40, estos dos lados van a ser iguales y este de acá va a ser igual al de acá. Listo, una vez hecho eso ya, la figura queda bastante horrible. Sí, no voy a negarlo, está bastante horrible. El problema es que todavía no está saliendo. Este es un A, este es un B. Eso todavía es aún más grande. Si a este le ponemos un C, este es un B más C. Se supone que va a partirlo nada más. La figura no queda clara. La figura no queda clara. Ya, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Para no extender demasiado esta parte, la solución la tengo acá al lado. Voy a subir la solución en el jato a su Classroom porque no está quedando clara. Está medio nublado, definitivamente me he olvidado esto acá. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 6. Hacemos la 6. Yo les voy a subir la solución del problema y así tenemos y ganamos más tiempo, ¿sí? Tenemos hoy día 7 preguntitas. Nos faltan 2 preguntitas. Esta va a quedar pendiente. Yo la voy a subir por si acaso. No hay problema. Las disculpas del caso. Algo se me ha olvidado acá. Estoy seguro que algo se me ha olvidado. Así que vamos a continuar con la siguiente preguntita. ¿Ya? La siguiente preguntita, esa debe ser la última. Ahí también un error mío. Para que se vea mejor. Ahí está. Y acá sí se utiliza lo que decía su compañero. Justamente por eso que la puse también. Si ustedes ven, acá sí está, mira. Bisectriz, bisectriz. ¿La viste? Bisectriz, bisectriz. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 90 más la mitad. Entonces, este ángulo sería 90 más la mitad de 80. ¿Por qué uso 90 más la mitad? Bisectriz y bisectriz. La mitad de 80, ¿cuánto es? 40. 90 más 40, ¿cuánto vale? 130. Si el 130, este ángulo por suplemento, ¿cuánto vale? 50. Jóvenes, en este triángulo, ¿esto qué es? Bisectriz exterior, bisectriz exterior. También es conocido, ¿no? ¿Cuánto vale? X valdría 90 menos la mitad. La mitad de 50 es 25. Y 90 menos 25, ¿cuánto vale, jóvenes? 65. Buscamos 65 y trazamos, jóvenes, la pregunta, la clave láser. Como verán, este tipo de preguntas son sencillas porque hay que completar solamente ángulos. Utilizamos las propiedades que hemos indicado de hoy día y lo hace más fácil. La pregunta anterior, de hecho, que es más complicada porque hay que hacer trazos y eso es lo que hace complicado el problema. Y es lo que no hace, lo que hace difícil en la geometría, los trazos. Hay que ser sincero, ¿no? Es lo que lo hace complicado el problema. La pregunta 6, vamos a darla.
dirigida 6. Ya está en su clase, ¿no? Vamos a subirlo. Muy bien, y vamos entonces a la última preguntita para poder acabar con la sesión. No quiero extenderla demasiado tampoco. Y tenemos otra pregunta donde hay que dibujar. Siempre este tipo de preguntas de dibujo son las que les es difícil a los estudiantes, pero quiero que ustedes aprendan a conocerlas. Más que todo a dibujarlas todo lo demás. Las de trazo, como hemos visto hace un rato, toman tiempo. Yo les voy a mandar la solución. La disculpa de caso nuevamente. Pero esta de acá está clara. En un triángulo isósceles ABC del lado AC. Muy bien, como el lado es AC. Trazamos. Trazamos. Ahí está. El lado es AC. La base es AC. Ahí dice. Este es A. Esto es C. Y esto es B. Si él es la base, entonces estos dos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, estos ángulos son iguales. ¿Qué me indica? En un triángulo AC, ABC, del lado AC, se ubica el punto D en la región exterior, en la parte de afuera, relativa al lado BC. Allá, al lado BC, por acá, se ubica el punto D. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. De modo que AB sea igual a BD. Ya, profesor. Van a ser iguales. Esa va a ser nuestra idea. Entonces, este pedacito va a ser B. Y como dice AB es igual a BD, fíjate, ahí están las tres patitas. ABC vale 70. ABC vale 70 grados. Calcule el ángulo CDA. CDA. ¿Bien? Trazamos C, D. Y el ángulo A. Este ángulo me están pidiendo. CDA. Este ángulo me piden. Entonces, aquellos que conocen el circuncenso, automáticamente me dicen 35 grados, ¿no? Por circuncenso. Pero para aquellos que no conocen el circuncenso, vamos a ver cómo se hace. La idea es completar ángulos, como siempre. Si es 70, como estos dos son iguales, acá vamos a pintarlo para que sea más clara la idea. Entonces, estos dos son iguales. ¿Cuánto valdría cada uno? Si es 70, la suma es 110. Al ser iguales, 55 y 55. Eso está claro. Lo segundo, este también es isósceles. Este de acá y el de acá también. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Bueno, hay que completar ángulos. Vamos a poner, como este es isósceles, el de aquí, este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. Vamos a poner un ángulo alfa. ¿Cuánto vale? No sé y tampoco importa, sinceramente. ¿Ok? ¿Listo? Alfa, alfa, porque estos lados son iguales. Muy bien. Como él es 55 y él es alfa, ¿este cuánto vale? 55 menos alfa. ¿Listo? Y como estos dos son iguales, este ángulo valdría igual a este ángulo acá. Todo este ángulo, ¿cuánto vale? Alfa más X. Bien, jóvenes, estamos listos. En este triángulo, ¿cuánto te suma todo? 180 grados. Así que empezamos. 55 menos alfa, más 55, más alfa, más X, ¿cuánto vale? 180 grados. El alfa se va a cancelar. 110 más 2X es 180 grados. 2X, ¿cuánto vale? 70. Así que X, ¿cuánto vale? 35 grados. Y con eso terminamos con la pregunta número 7. Exportamos PDF, dirigida 7. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta acá vamos a quedar con lo que va a ser la exposición de la dirigida. Ustedes ya han visto todas las preguntas. Bueno, la pregunta 5 faltó observarla, revisarla. Estoy seguro que se me pasó. Bueno, las dificultades del caso ya se los había explicado hace un rato en la entrada. Más que fijo que por ahí se me está yendo por ello. Pero bueno, ya tenemos las soluciones. La idea es ahora practicar
como le decía, la parte de tareas ya se está dejando de lado para poder generar preguntas que ustedes van a poder resolver en tiempo. La idea es conocer lo básico. Preguntas de caso, se van a poner al máximo unita nomás para que también entres un poco al caso. Para aquellos que quieren conocer más, se les va a poner más preguntas ya desarrolladas y así ustedes pueden seguir conociendo más eso. Todo en su Classroom. Voy a subirlo de inmediato para que ustedes puedan ver. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Hasta acá vamos a quedar todo hasta hoy día. No sé si hay alguna consulta, duda, pregunta. ¿No? Bueno. Entonces, muchachos, sí, acá hay una pregunta. Sí, adelante. No, gracias. No, disculpen el caso, después estoy seguro que se me fue por todos los problemas que le decía, estoy seguro que se me fue. Así que muchachos, muchísimas gracias por todo. Sigan cuidándose, sigan viviendo con con mucha fuerza, muchos ánimos. Siempre hay que ponerle muchos empeños. Tenemos dificultades, van a aparecer, pero nosotros somos superiores a esas dificultades. Tengo una deuda con ustedes, les voy a mandar la solución, así que eso lo mando bien. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.